digital para negocios conscientes. El podcast semanal de Silvina D, en el que conversaremos sobre todas esas estrategias, técnicas y herramientas para hacer brillar tu negocio, gestionarlo de manera efectiva y poner en marcha una estrategia que atraiga interés sobre tus servicios. Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio 41 del podcast Marketing Digital para Negocios Conscientes. Hoy tenemos con nosotros el gran placer y privilegio a Susan de Palabras en el Camino, autor del podcast Palabras en el Camino, que por una de esas sincronicidades que a veces suceden, di con él. Y bueno, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, Susan. Gracias a vos por la invitación. Es un honor estar aquí en tu podcast. A ti, a vos. Bueno, te puedo decir a vos, dado que sos de Argentina, aunque vivís en San Francisco. Bueno, yo voy a presentarte mínimamente. Susan es, autor del podcast Palabras en el Camino, uno de los podcasts más escuchados en tema de desarrollo personal, pero el recorrido humano de Susan es algo extraordinario, porque digamos que ha tenido varias vidas en su vida, por lo que podemos ver y leer en su bio de su podcast. De brand manager en Unilever, pasando por el departamento de marketing en el Clarín, hasta abrir también una agencia de publicidad, para luego encontrar, lo resumo drásticamente porque quiero dar la palabra a él, a San Francisco Center, que marcó un punto de inflexión y de transformación, como él mismo cuenta. Yo ahora dejo la palabra a él para que nos cuente todo su recorrido y también, que comparta todos los aprendizajes que ha hecho. Gracias, Silvina. No nos va a alcanzar la media hora. No va a alcanzar, pero bueno, no te preocupes que lo que surja. Yo no tengo tiempo, no tengo problema. Muchas gracias. Como acabas de describir, mi carrera comenzó en el marketing. Estudié administración de empresas y en la Universidad Católica Argentina. Y luego trabajé en Unilever, en Diario Clarín, en marketing. Y en 1998 comencé mi agencia de publicidad. Y eso se fue transformando, época de los .com, de la burbuja de los .com, estuve involucrado en eso, trabajando con Saatchi en Argentina y todo lo que ocurría en esa época. Comienzo con la agencia de publicidad, eventualmente abrí oficinas en Barcelona y en la Ciudad de México, y me asocié con una empresa de relaciones públicas también. Más que nada estaba enfocado en ese tema. Siempre tuve desde muy temprana edad una curiosidad por el tema del desarrollo del ser, el tema más espiritual, lo que nos hacía ese eje del ser humano. Y mediados de la década del 2000 encontré en la práctica del Zen y a través de la meditación y a través de las enseñanzas milenarias del Zen, algo que me resonó como muy palpable, ¿no? De alguna manera, lo que más me cerró de eso quizá es la importancia que se le daba a la presencia, al estar aquí, al estar presente, algo que en mi vida alocada de agencia de publicidad y todo se me hacía bastante esquivo, y la manera en que es una práctica que yo sentía me trataba como un adulto espiritual. Y eso para mí era importante. Y así me empecé a involucrar con el Zen, te digo, mediados de la época de la década del 2000.
a ir a retiros, a meditar de manera diaria. Eso se fue haciendo más profundo y fue permeando mi vida, ¿no? Más allá de esos momentos particulares de práctica. Yo creo que el desarrollo espiritual no tiene que ser un libro en el estante, tiene que ser el estante. Entonces, eso empezó a ser el estante, y el estante que contiene toda la multiplicidad de mi vida, ¿no? E inclusive mi carrera, mi familia, y algo se empezó a transformar de manera muy, muy relevante. Cuando en el 2013 me caso y decidimos ir de luna de miel a San Francisco y recorrer parte de California, cuando voy a San Francisco decido ir a conocer el San Francisco Zen Center, que es quizá uno de los espacios de práctica, lugares de práctica más grandes de Occidente. Uno de los primeros, si no el primer monasterio de práctica que se fundó en Occidente hace 60 años. O sea, mucha historia, mucha profundidad de práctica, y decidí conocerlo. Y cuando lo conocí, el impacto que tuvo sobre lo que continuó después fue muy fuerte, porque tomé contacto con algo que para mí se transformó en importante. Esta noción de que hacer terapia por 20 años no te convierte en psicólogo. Entonces decidí abocarme 100% a profundizar en la práctica, a entrenar en serio, para poder en algún momento, ¿no? que el momento está siendo ahora, volver a la sociedad y muy específicamente también a espacios donde yo ya tengo alguna experiencia, como el liderazgo y como muchos lugares donde estuve ahí y ahora estoy relacionándome desde otro lugar. Entonces en el 2014 vinimos aquí con Paula, con mi esposa, hice mi primer periodo de práctica y después de eso estuve 6 meses en Japón y volví al Zen Center. Pasé un par de años en el monasterio, en la montaña. Zen Center tiene 3 grandes monasterios, uno en la ciudad, uno en el campo y uno en la montaña. Pasé en el monasterio de la montaña un par de años y después volví a la ciudad, donde estoy desde hace un tiempo. Mi intención principal siempre fue profundizar, prepararme para poder acompañar a otros en esa transformación del ser, en ese descubrimiento profundo de lo que significa ser humano y de qué manera queremos ser o estar en este mundo, ¿no? Una manera que conduzca a la cesación del sufrimiento, no a crear más sufrimiento, como me reconozco haciendo y reconozco a mi alrededor. Y a partir de allí es interesante que la pandemia, con todos sus temas y todo lo complejo que ha traído, en ese sentido, la apertura que tuvo en Zoom, la apertura que tuvo en cómo nos relacionamos a través de los podcasts, a través del video, a través de todos estos medios, se transformó profundamente. Y me he encontrado teniendo relaciones con audiencias que hubiese sido imposible en otros momentos, pero no imposible desde lo técnico, porque ya teníamos Skype, ya teníamos otras cosas. Imposible desde lo relacional, ¿no? Creo que hay algo que es muy interesante, y específicamente, por ejemplo, aquí en Zoom o en cualquiera de estos medios audiovisuales que estamos utilizando, es que es cierto que no me alcanza esta pantalla para verte las piernas, pero estoy justo para verte el corazón. Y la verdad que es lo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos relaciones a distancia muchísimo más significativas. Se abrió un campo completamente nuevo. Ya una vez que tuve el permiso, después de muchos años de entrenamiento, tuve el permiso para poder enseñar, permiso formal para poder enseñar, ahí comencé fuerte con
el blog y el envío de los correos de los sábados y el podcast. Un grupo los sábados a la mañana que está más orientado específicamente al Zen. Y eso empezó a crecer y de manera muy orgánica. Hoy me encuentro en ese lugar. Me encuentro en ese lugar de cómo sigo aprendiendo y cómo sigo comprendiendo este medio, de alguna manera relacionándolo con la posibilidad de traer herramientas, traer insight de todo esto que nos ocupa como seres humanos, e ir viendo hacia dónde me lleva, ¿no? Estoy profundamente feliz por la respuesta y porque de alguna manera es un sueño hecho realidad, ¿no? Poder estar cerca, poder ofrecer contacto real, honesto, adulto, con el ser, con quienes somos como seres humanos, y de ese lugar que todo se transforme. A veces, uy, Sosan, claro, pero te fuiste a un monasterio, después, yo no puedo hacer eso. Y yo, no, claro, no te estoy pidiendo que hagas eso. Si esa fuera la única manera, estamos listos. El punto es, ¿cómo puedes tú transformar tu vida allí donde estás? Porque no hay otro lugar que allí donde estás. Entonces, cualquier otra cosa es un sueño, ¿no? Decir, sí, bueno, un día quizás voy a hacer un retiro de un mes a fin de año. Sí y no, ¿no? La transformación ocurre ahora, en tu viaje en el tren, en tu relación en el desayuno con tus hijos, en esa reunión de directorio o donde sea. Ahí es donde se da la transformación. Y para poder habilitar esa transformación, por supuesto, tenemos que ir preparándonos, ir comprendiendo un poco más dónde están esos obstáculos que no nos dejan realmente llegar a esos espacios, cómo encontrar esos momentos de silencio, qué significan, ¿no? La diferencia entre el silencio como una cuestión de reflexión y el silencio como una cuestión de negación, que no es lo que estamos diciendo. Entonces, el camino hacia el despertar de la conciencia, digamos, en cualquier sentido, en cualquier práctica, en cualquier religión, es un camino que hay que ser honesto, no es light. Hay que comprometerse. Y ese compromiso luego se ve reflejado en el resto de las cosas. Entonces, creo que lo importante de comprender aquí es que absolutamente el 100% de todos los humanos, ¿por qué no todos los seres?, tienen esa posibilidad de transformación. Y a la vez con el cuidado de que quienes sean fuentes de información, de acompañamiento, realmente, ¿no?, preocuparse por ver de dónde estoy recibiendo la información. Porque con todo esto se ha creado mucho de cursito de un mes y ahora soy un experto en coaching, en esto, en lo otro, Sí, mindfulness. sí, Hay que tener un poco de cuidado, definitivamente. sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cuándo es que saltó ese clic? Porque hablaste de muchas cosas, hablaste de la pandemia, hablaste del podcast, pero hubo un momento en el que digamos, ese punto de inflexión, ¿cuándo pasó? ¿Cuándo se te ocurrió que iba a haber digamos, un antes y un después en tu vida? Hablaste que cuando fuiste a San Francisco, pero ¿cuándo es que surgió el podcast? Y esta necesidad de abrirte y de compartir. Mira, yo te diría que fue un proceso, ¿no? No tan una iluminación de repente me di cuenta. Muchos eventos en mi vida me fueron acercando hacia un lugar y cada vez más estaba más consciente de esos eventos. Lo que se fue transformando, que es interesante también, es al principio
mi idea era, bueno, voy, me entreno, después vuelvo a la Argentina y hago algo en la Argentina. Después de un tiempo, de algunos años, dije, bueno, en realidad lo que estoy haciendo es útil más allá de la Argentina, es útil, digamos, si lo que quiero es expresarlo en español, porque la verdad que en inglés hay mucho y es maravilloso, pero en español tenemos no tanto. Eh, por ahí es más un tema de idioma. Entonces, bueno, ¿qué hago? Me subo a un avión y estoy yendo de un país a otro. Y eso fue otra etapa. Eh, y luego ocurrió todo esto, ¿no? Esta posibilidad de una apertura mundial más allá de la cuestión geográfica, que lo volvió a transformar. Ahí es donde nace el podcast, ahí es donde nacen estas herramientas que digo, no es cuestión de estar arriba de un avión todo el tiempo hoy, ¿no? Es maravilloso lo que está pasando. El nivel de acceso, el nivel de posibilidad que nos ofrecen estas herramientas. No estaba. Y estoy trabajando por ahí con una persona en un pueblo en el sur de Chile que nunca en la vida iba a tomar un avión, digo, excepto por vacaciones, pero eso está pasando. Entonces, creo que se fue dando ese proceso más que una cosa puntual, pero sí se venía, yo tenía muy claro que realmente quería tener el estudio y las habilitaciones necesarias para empezar. Entonces, hasta que eso no ocurrió, todo esto no ocurrió. Luego de eso, esto empezó a crecer. Y la audiencia, porque contaste que, digamos, vos ya tenías una audiencia que te seguía, que de alguna manera te conocía, porque si no, no se explica que con tan solo 42 episodios, vos tenés prácticamente unas 40.000 descargas, creo, y es algo alucinante simplemente, por tan pocos episodios, ¿no? Pero ahí te das cuenta otra cosa que es la calidad del contenido y el enfoque y todo, ¿no? Ya había una audiencia, personas que estaban buscando ese contenido. Ah. ¿Cómo fue esto? Uh-huh. El punto es que empecé antes del podcast con el envío de un correo electrónico los fines de semana de Palabras en el Camino, que de ese ya voy por el casi 140, ¿no? Pensé que una vez por semana Sí, son casi sí, 3 estoy años. apuntada, doy fe. Sí, sí. Ahí te vi, son casi 3 años, ¿no? Acá hay un tema que es muy importante, creo yo, en el desarrollo de contenido en general, pero también en esto que estamos hablando nosotros, que es la consistencia, que es la constancia. Es realmente, y eso es lo que lo hace difícil, pues bueno, este fin de semana tengo el cumpleaños de tal, mejor no lo hago. Es ser consistente, ser constante, ¿no? Intentar y seguir. El correo de Palabras en el Camino, que le llega a varios miles de personas, eso fue, creo, el puntal que dio que cuando decidí arrancar con el podcast, la audiencia ya era una audiencia cautiva. Y creo que es importante también tener un poco de cuidado con cómo nos involucramos con los medios, ¿no? En el sentido que no hay que estar en TikTok, y hay que estar acá, y hay que estar allá, hay que estar en todos lados. Y de alguna manera nos diluimos y es mucho de poco, ¿no? Y no termina tanto de cuajar. Cuando ya estaba más o menos cómodo y con el mensaje, que es un mensaje como tú lo has vivido, completamente secular. Digo, no estoy hablando de nada en particular, ni de budismo, ni de... Es lo que es Palabras en Camino es 100% secular. Pero con enseñanzas que vienen de 2500 años. ¿No? Sí, Esto no lo estoy inventando exactamente. yo, Sosan, ¿no? Sí, Viene sí, de sí. ahí. Pero conseguís aterrizarlo de una manera que simplemente engancha, simplemente te ves ahí, en esa situación. Mm. Bueno, muchas gracias por tu feedback. Es sumamente importante. Y es un poco la intención, ¿no? A ver, de qué manera esto puede resonar cercano. Y no una cosa que digo, bueno, sí, esto es para otro que no soy yo. Esto tiene que ser para vos, para ti. Tiene que estar ahí presente. Alucinante. Y te quería preguntar una cosa, ¿no? Porque hablamos de podcast, hablamos de comunicación, hablamos de la constancia que uno tiene que tener siempre, porque si no, las cosas no se dan a luz. Pero, digamos,
en el ámbito de un negocio consciente o de un proyecto consciente, no negocio simplemente monetario, quiero recalcar. ¿Cuánto es importante a tu ver el tema de cómo conseguir de alguna manera monetizar todo esto? Porque el negocio, porque los proyectos necesitan de alguna manera monetizarse, ¿no? Como por ejemplo, yo no sé, el tema del centro Zen, ¿no? ¿Cómo lo ves a esto? Porque es importante que los negocios puedan también crecer y crecen también monetizando de alguna manera. ¿Hay manera de monetizar la transformación personal tan valiosa como la que tú nos ofreces, vos nos ofreces? Es una excelente pregunta. A ver, Te agradezco, porque a mí me obsesiona esta es una pregunta. excelente pregunta. Y, y sea con fines de lucro o sin fines de lucro, la realidad es que si no hay una posibilidad de monetización, si no hay una posibilidad de un sostén económico, financiero de la actividad, o bien, digo, es una cuestión completamente filantrópica porque tenés Claro. lo que ya necesites en el banco, lo que sea, o para tu sustento, y decidís hacerlo. Pero esos son el menor de los casos, ¿no? En general, cuando uno quiere dedicarse 100% a esto, cuando uno quiere involucrarse completamente para pasar de una cosa que es secundaria en tu vida, un hobby, a una actividad principal, tiene que haber un esquema de monetización, sino ¿qué? ¿No? Volvemos a lo mismo. Si la única manera de hacerlo es que te mantenga o una pareja o que ya tengas los ahorros necesarios o lo que sea, porque hay que comer, Claro. y porque todos estos medios cuestan dinero y la cuenta Exacto. del Zoom y todo esto, esos son digamos, no podemos tomar eso como parámetro. Pero si tomamos como parámetro lo que es más usual, que es alguien que quiere dedicarse 100% a una actividad de bienestar, de wellness, de desarrollo personal, lo que sea, tiene que ser monetizable. Y por supuesto no es fácil, porque especialmente, y esto no ocurre tanto en los Estados Unidos, muchísimo menos, pero en audiencias latinas, y esto no sé si es producto de esta cuestión más del catolicismo tan fuerte en los países de habla hispana, pero es como que esto para mucha gente debería ser gratis, ¿no? Exacto, sí, es las personas que generalmente acuden a mí, dicen, sí, me va genial, pero yo no, generalmente las consultas las hago a gratis o por un precio simbólico. Claro. Y el problema está ahí, que Ujú. no funciona así, porque... Totalmente. Y le pagamos por lo mínimo $30 una consulta a un psicólogo, pero de repente en otras situaciones donde hay un esquema de transformación, más allá de lo psicológico, pero en lo personal, en lo holístico, Claro. a veces es difícil pasar esa barrera. Así, bueno, pero me querés cobrar, ¿qué pasa aquí, no? Esto no es real, porque si se convierte en transaccional no es real. Y es un muy buen punto. La cuestión es cómo, de alguna manera, logramos que las personas conecten con el valor agregado de lo que estamos haciendo y que lo vean como no una cuestión transaccional fría y distante, sino como un apoyo a lo que se está recibiendo, Claro. ¿no? Apoyar al desarrollo de algo que siento es importante para mí y para la humanidad. Entonces esto lo necesito apoyarlo, esto quiero apoyarlo. Ya sea pagando por un curso, ya sea haciendo una donación, ya sea Exacto. por lo que sea. De Pero alguna tiene que manera surgir. tiene que haber, ¿no crees también vos que tiene que haber alguna monetización? Porque yo lo hablo tanto a nivel, digamos, del terapeuta o del coach, pero también del centro, como puede ser a nivel, digamos, ya estructurado. Porque si yo voy a hacer un retiro, no es que, o sea, no puedo pensar que voy a ir a gratis, ¿no? Seguro. Y el centro Zen es una cosa aparte, digamos, ¿no? El centro Zen en sí es algo muy grande
que requiere $7 millones por año para sostenerse. O sea, Claro. es un tema aparte del que podemos hablar en otro momento, porque en sí mismo es a través de los cursos, a través de la hospitalidad, a través de las donaciones, todas maneras en las cuales se va logrando ese ingreso necesario para sostenerse. Pero es un caso muy particular de algo Claro. muy grande con muchos años. El tema está más en el SOSAN o la Sí, otra el persona SOSAN, exactamente. ¿no? Con su proyecto que quiere hacer crecer, que por ahí tiene un par de socios o no, que está intentando ver cómo monetiza o cómo logra sostener un emprendimiento con o sin fines de lucro de transformación personal. Y creo ¿Y qué que consejos darías es un buen punto, concretamente? porque creo que tenemos que ser lo más claros posibles con eso, ¿no? Especialmente con la audiencia. Eh, es muy tentador no tener que pedir. Pedir es difícil, ¿no? Entonces, eh, es como al principio, cuando estoy con todos los bríos y por ahí tengo algunos ahorros y bueno, acá lo voy a manejar así, lo vamos llevando. Pero llega un momento en el cual tiene que darse esa transformación. Y hay que ser muy claro con la audiencia. Necesito tu apoyo. Haces este curso o haces esto es lo que te estoy ofreciendo. Y no tener miedo de decir, esto es importante para que esto no solamente sea útil para ti, para vos, sino para otras personas. De alguna manera es ir educando a nuestra audiencia de que si queremos que haya más personas dedicadas profunda y profesionalmente a esto, necesitan el apoyo. Y si no, seguiremos aprendiendo de gente para la cual es más un hobby que una profesión, porque no da para vivir de esto. Y eso es un tema. Claro. Y para Sosan, ¿qué es el fracaso? No sé, no te lo iba a preguntar a hacer esta pregunta, pero como hablaste, ¿no? De monetización y que a veces las cosas no se dan, se me ocurrió preguntarte qué es el fracaso para vos en el ámbito de un emprendimiento, de un proyecto. El fracaso, a ver, quisiera volverme medio romántico y decir el fracaso no existe, ¿no? Y creo que lo puedo sostener desde la lógica, ¿no? El fracaso no existe en tanto cada cosa que ocurra es una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad de... yo creo que el fracaso es darse por vencido. Y cuando ya no... y ojo, quedarse por vencido no significa, no es lo mismo que dejar de hacer. A veces dejar de hacer es una elección, es decir, esto no va por acá, ¿no? Claro. Va por ahí por otro lado, voy a hacer una pausa. Estoy hablando de ese darse por vencido de De tirar la toalla, eso tirar la es. toalla. Sí, Claro, tirar la toalla. Entonces, digamos, no. Y por otro lado, el fracaso no es algo para mí, una noción permanente, ¿no? Por uno tira la toalla y lo ve como un fracaso, pero luego levanta la toalla, ¿no? Una vez que por ahí recobró fuerzas, toma un poco más de vigor, levanta la toalla y comienza de vuelta. O va por otro lado o intenta otra cosa. Entonces, la palabra fracaso como concepto hay que, creo, tomarla con cuidado. Y simplemente eh, mantenerse conectado con lo que está pasando y darle espacio a que ese por qué está pasando se manifieste. Entonces, tiramos la toalla a veces la levantamos. Yo creo que quizás el fracaso tiene que ver con ya de darse por vencido, decir, bueno, eh, esto no, estoy seguro que es para mí, pero no puedo. ¿alguna vez pensaste en abandonar, digamos, el correo semanal que nos envías? Ujú. Desde hace 3 años, ¿no? Dijiste. Sí, Sí, tres sí. años. Nunca pensé en dejarlo. De hecho, lo he transformado, ¿no? En algunos momentos, eh, empezando a entender qué es lo que
generaba más impacto, qué es lo que la gente realmente leía, con qué se relacionaba más. Empecé como a transformarlo un poco más, poniendo algunas cosas más adelante, algunas otras cosas no tan adelante. Es, es un espacio que es semillero de muchas otras cosas. No, yo no hago el correo con una noción tanto de monetización, sino de audiencia, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de escribir un libro, y estoy trabajando en el libro de Palabras en el Camino, Te lo porque estaba por preguntar. No, estamos, no. estamos en eso, pero a veces dicen, bueno, no creas que como autor de un libro te vas a hacer millonario o que vas a siquiera hacer dinero. Tu Sí, libro te va a abrir puertas. sí. Y eso es lo que importa, más allá del dinero. Y esas puertas quizá sean más monetizables y te ayuden en tu actividad. Con el correo pasa un poco lo mismo. Pasa un poco lo mismo. Bueno, me leíste en el pensamiento porque yo te estaba por preguntar para cuándo un libro de Palabras en el Camino. Y bueno, ya más o menos me lo contestaste. Te Ujú. confieso, esta es la penúltima pregunta que te hago porque yo te tendría aquí toda la tarde. Es, lo que no quiero es que el libro sea simplemente una compilación de lo que la gente ya leyó, sino que estoy tratando de agregarle algunas cosas, relacionar algunos correos. Los correos en general han sido muy independientes uno de otros, pero ya relacionarlos más por tema, trabajarlo desde ese lugar. Entonces, lleva mucho tiempo. Honestamente, lleva Sí, mucho tiempo. imagino, Sí, imagino. pero ¿Cómo? va, Sí, va sí, sí, avanzando. sí. Ah, genial, genial. Bueno, ya desde ya oficialmente estás invitado de nuevo, Muchas Sosa. gracias. Bueno, un último consejo que quieras dar a la audiencia sobre lo que quieras, sobre cómo, digamos, siempre perseverar en cada uno de nuestros sueños. Ujú. Em, lo que es, creo, muy importante aquí es mantenerse conectado, mantenerse presente, mantenerse sensible a lo que está pasando. Porque cuando estamos en ese espacio podemos percibir si lo que estamos haciendo está realmente nutriéndome, nutriendo a otros, si realmente es algo que eh, tiene capacidad transformativa o no. Y el punto que más noto en emprendimientos en general, en las vidas personal en particular, es ese estado de desconexión, ese estado de desconexión real, palpable con el aquí y el ahora. Más allá del cliché del aquí y el ahora, es importante estar en este momento presente donde estamos. Desde ese lugar, lo que surja tiene, tiene otros cimientos. Entonces, porque uno podría dar un consejo, bueno, hace esto, hace lo otro. Yo creo que quiero 20 pasos más atrás. Dice, no me importa qué es lo que haces, pero que lo que hagas surja de un estado de conexión. Uy, qué fuerte. Sí, 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 sí. Es muy fuerte lo que has dicho porque a veces uno le parece estar conectado, pero ve que no es así y ve a veces que el mundo no te ayuda, por así decir, Ujú. que que los demás, las demás personas te ven como algo raro y bueno, y a veces esto te puede crear un poco de, digamos, de revoluciones internas. Claro, como bien decís, el mundo no te ayuda porque es muy funcional para muchas sectores o actividades que no estés conectado. Porque es mucho más difícil convencer de ciertas cosas o lograr que ciertas personas se muevan de cierta manera cuando hay un estado de mayor conexión. Entonces, hay muchos intereses en que no estemos tan conectados. Cuando empezamos a conectarnos, y no quiero decir conectar como una luz, ¿no? De on o off. Oh, no, sí, sí. No es tan directo, no es tan lineal, no es on Ojalá lo off. fuera. Ojalá lo fuera, pero no es tan, ¿no? Es más como un dimmer.
Es más como un dimmer en la pared, ¿no? Qué O sea, es bien. un poquito más, un poquito menos, pero y no siempre es igual, no siempre estamos completamente conectados, completamente desconectados. El punto es que si es un trabajo que con el tiempo se va haciendo más eh, parte de la fibra de quienes somos, entonces no hay que estar tan consciente en estar conectados, simplemente estamos presentes. Y esos trabajos, esos compromisos. Y eso se va generando, esa fibra de conexión se va generando y ya no es tanto una activación consciente, no, tengo que volver, tengo que volver, tengo que volver. Eso es más al principio. Pero luego cuando eso está presente, algo definitivamente se transforma. Y desde ese lugar, lo que surja como emprendimiento, como acción en la vida, lo que sea, en eso sí creo. Sosan, bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo por este tiempo que nos has dado. Yo seguiría preguntándote más cosas sobre la meditación, sobre tantísimas otras cosas, pero no quiero abusar de tu tiempo. Espero tenerte en otras oportunidades también en el podcast. Sin duda, cuando quieras, ya estás invitado para anunciar tu libro o cualquier otra cosa que quieras comentar a la comunidad. Eso sí, me gustaría que dieras las maneras para contactar con vos y bueno, con el centro, con tu podcast, con lo que quieras. Y bueno, Gracias, Silvina, gracias por la invitación, gracias por el espacio que has creado y por supuesto, ojalá podamos seguir dialogando. Esto es un tema eh, maravilloso, amplio y realmente importante. Importante de que lo hablemos y que lo traigamos cada vez más al plano de la conciencia. La manera más fácil es ingresar a palabrasenelcamino.com, porque ahí ya de ahí uno puede suscribirse al newsletter y ver los podcasts. Es como que de donde arranca eh, todo el resto. Así que fácil de recordar, palabrasenelcamino.com. A partir de allí nos podemos conectar. y lo vamos a incluir sin duda en todo el minutaje de este video podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo enorme, Sosan, y nada, nos vemos en los próximos episodios o cuando quieras. Un fuerte Muy abrazo. bien. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias a ti.